Complejo mayor de histocompatibilidad. Es un conjunto de genes dispuestos dentro de un tramo continuo largo de ADN en el cromosoma 6 de los seres humanos. Las moléculas de MHC actúan como un recipiente de superficie celular para sostener y desplegar fragmentos de antígeno, de modo que las células T que se aproximan puedan unirse. Influyen en la capacidad de aceptar o rechazar tejido trasplantado de otros miembros de la misma especie. Clasificación del MHC. Hay dos clases de moléculas de MHC. Está la clase 1 y la clase 2. Las moléculas del MHC son necesarias para presentar antígenos a los linfocitos T, ya sea CD4 o CD8. La clase 1 se van a expresar en todas las células nucleadas, excepto los eritrocitos. Su fuente de antígeno es que se originan a partir del citosol, por ejemplo las células intracelulares, como las proteínas virales o tumores que expresen antígenos tumorales. Esta clase va a expresar linfocitos T CD8, que su función es matar células infectadas por microbios intracelulares. Tenemos la clase 2, que células que lo presentan son las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos. Su fuente de antígeno proviene de espacios extracelulares y son fagocitados por estas células. Un ejemplo de estas células extracelulares son los hongos y las bacterias. Bueno, estos serán presentados a los linfocitos T CD4 que quedan activadas y proceden a estimular la inmunidad dirigida principalmente para destruir invasores extracelulares. También requieren el reconocimiento del antígeno presentado. Estas pueden activar a los macrófagos para así eliminar los microbios extracelulares que han sido fagocitados. Y los linfocitos B van a producir anticuerpos para eliminar a estas células, o bacterias o hongos. Tenemos la estructura del MHC clase 1. Esta se compone de una cadena alfa de 45 kilodaltons. Es una cadena pesada. Contiene 3 dominios externos, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. También un segmento transmembrana y una cola citoplasmática. Tiene una molécula beta 2 microglobulina de 12 kilodaltons. Es una cadena ligera. Esta va a interactuar de forma no covalente con el dominio alfa 3. Esta da soporte al dominio que liga al péptido. El dominio A1 y A2 van a interactuar para formar un surco o hendidura de unión al péptido. En pocas palabras, el alfa 1 y alfa 2 se van a unir para formar la hendidura de unión al péptido donde se va a alojar el fragmento del antígeno. Esta se ubicará en la superficie superior de la molécula de MHC. También el dominio A3 contiene una secuencia que interactúa con la molécula de superficie celular CD8, que ésta se encuentra en los linfocitos T citotóxicos. La longitud del antígeno para encajar en la molécula de MHC debe ser de 8 a 10 aminoácidos. Estructura del MHC clase 2. Es una cadena alfa de 32 a 34 kilodaltons. Contiene 2 cadenas polipéptidas, dominios externos, un segmento transmembrana y una cola citoplasmática. También tiene una cadena beta de 28 kilodaltons, dominios externos, un segmento transmembrana y una cola citoplasmática. El dominio A1 y B1, que es alfa 1 y beta 1, se van a unir para formar el surco de unión al péptido para el antígeno procesado que va a ser presentado a los linfocitos T CD4. La mayor parte del polimorfismo está en la cadena beta.
y los aminoácidos polimórficos se localizan en los segmentos alfa 1 y beta 1. Como ya sabemos, las moléculas de MHC son una agrupación de genes que están localizados en el cromosoma 6 del ser humano. Este también se denomina complejo de antígeno leucocítico humano, HLA en seres humanos. Su función es el rechazo de tejido trasplantado entre los individuos de una misma especie, que va a ser el resultado de una respuesta inmunitaria montada contra moléculas de superficie celular llamados HLA. Estas moléculas del HLA regulan respuestas inmunitarias frente a antígenos procedentes de microorganismos patógenos. Estos van a ser presentados a los linfocitos T, CD4 o CD8. Dependiendo de su codificación genética, se dividen en 3 clases. Como ya lo conocemos, está la clase 1 y la clase 2, pero también hay una tercera clase. La clase 1 se divide en clásicas y no clásicas. En las clásicas está HLA, B y C, que son presentadores de antígeno. Estas identifican a lo propio y protegen al individuo. En pocas palabras, luchan frente a lo extraño. Tenemos las no clásicas, HLA-E, F y G, que estas en el feto evitan el rechazo por CD8 de los antígenos del padre. También van a controlar la integridad de las células normales y serán reconocidas por receptores NK. También tienen una función inductora de tolerancia. Protegen al feto y especie y son reconocidas por receptores de NK. En la clase 2 tenemos a las clásicas HLA, DP, DQ y DR, que estas son presentadoras de antígeno, luchan frente a lo extraño. Y las no clásicas son la HLA-DM y DO, que estas serán expresadas en los endosomas. Regulan la unión de péptidos a las moléculas de HLA. Y la clase 3, que son la C2, C4, CTA y interferón, que su función es producir proteínas de complemento. Características de la genética de HLA. Son genes polimórficos, que dentro de la población existen formas alternativas de cada gen. También hay herencia en haplotipos, que son grupos de alelos enlazados. Heredamos uno del padre y de la madre, y tienen expresión codominante. En pocas palabras, los productos de genes, tanto maternos como paternos, son expresados al mismo tiempo y en las mismas células. Se dice que el hijo es histocompatible con ambas cepas parentales. Este es capaz de aceptar injertos cuya fuente es de uno u otro progenitor. En pocas palabras, pueden aceptar ya sea del padre o de la madre. Sin embargo, ni uno ni otro de los padres pueden aceptar un injerto de su descendencia, en pocas palabras de su hijo, porque la mitad de las moléculas del MHC serán rechazados por el sistema inmunitario. Vía clase 1 del MHC para el procesamiento y presentación de proteínas citosólicas. Para que una célula T pueda ser activada, se debe de llegar a cabo la presentación del antígeno por medio de una APC, en pocas palabras, de una célula presentadora de antígeno. Bueno, la vía 1 del MHC. Esta se da en presencia de antígenos proteínicos citosólicos, como los microbios intracelulares. Estos serán degradados en el citoplasma de la APC por complejos enzimáticos multiproteínicos llamados proteosomas. Este tiene una alta actividad proteolítica y actúa sobre las proteínas, las cuales se han unido copias de un péptido llamado ubiquitina. Los productos finales de esta degradación son los péptidos de 8 a 16 aminoácidos. Estos péptidos van a ser transportados al interior del retículo endoplásmico por la proteína
llamada transportador asociada al procesamiento del antígeno TAP. En el lado luminal de la membrana del retículo endoplasmático, la proteína TAP se va a asociar a la proteína tapacina. Esta proteína une a TAP con moléculas del MH1 recién sintetizadas. El retículo endoplasmático tiene lugar la síntesis y el ensamblaje de las moléculas del MHC1. En el plegado de las cadenas colaboran proteínas chaperonas como la calnexina y la reticulina. Una vez dentro del retículo endoplasmático, los péptidos son recortados por la aminopeptidasa ERAP. Esta es para tener un tamaño adecuado y así poder unirse a la hendidura de la molécula del MHC clase 1 adyacente. Cuando esto sucede, el complejo péptido MHC1 se libera de la tapacina. Sale del retículo hasta el complejo del Golgi para ser transportados a la superficie celular mediante unas vesículas exocilíticas. Una vez expresado en la superficie celular, los complejos péptido MHC1 son reconocidos por los linfocitos T citotóxicos CD8 para así poder matar a los microbios. Vía clase 2 del MHC para la presentación de proteínas degradadas en vesículas ácidas, vía endocítica. En esta está la presencia de antígenos extracelulares que entran en contacto con la APC a través de sus diversos receptores de membrana. Interiorizar por endocitosis formando vesículas extracelulares, llamadas fagosomas. Los fagosomas pueden fusionarse con los lisosomas, lo que produce vesículas llamadas fagolisosomas. Las enzimas proteolíticas y el pH ácido de los lisosomas degradan a las proteínas de los antígenos hasta dar lugar a los péptidos. Mientras tanto, en el retículo endoplasmático se va a dar la síntesis de MHC2. En su plegado van a participar chaperonas como la calnexina, a su vez una proteína llamada cadena invariante, que promueve el plegado y el ensamblaje de las moléculas y también bloquea la hendidura de unión al péptido, impidiendo la aceptación de péptidos del retículo endoplasmático. Este dirige a la molécula de MHC hacia los fagolisosomas para su función. Una vez interiorizada la MHC, las proteasas encontradas dentro del fagolisosoma degradan a la cadena invariante, dando un resto de 24 aminoácidos llamados péptido de la cadena invariante de la clase 2 o CLIP. El CLIP eliminado por acción de una molécula llamada HLA-DM. Esta se codifica en la misma HMC. Una vez eliminado el CLIP, los péptidos generados por proteólisis a partir de antígenos proteínicos interiorizados son capaces de unirse a las moléculas de la clase 2. Estos péptidos estabilizan a la MHC y estos van a ser transportados a la superficie celular, donde se muestran para su reconocimiento por linfocitos T CD4.